Un amor exagerado. Otro capítulo que se llama Un río salado moja toda la historia. A Santiago le parecía que después de una noticia así, los días no podían seguir pasando como si tal cosa, y sin embargo pasaron. Vinieron el sábado y el domingo, y después un lunes, caliente ya de diciembre. A su tiempo llegaron el martes y el miércoles, y fue por eso que también llegó el jueves, y el jueves ya se sabe, Teresita se muda. En el barrio de Florida, de las mudanzas participan todos. Algunos ayudan, saludan, acarrean. Otros miran y comentan mientras barren, y vuelven a barrer bien barridas las veredas. Los Jones se mudaron en un camioncito oxidado y Santiago ayudó a subir las cosas. Las sillas, los colchones, el espejo, la lata de las herramientas, una caja de zapatos con muchísimas pomadas y algunos paquetes de vaya uno a saber qué, envueltos en papeles y en frazadas. Acá está la dirección, dijo Teresita, y le puso un papel muy doblado en la palma de la mano. Es en Celaya, ¿sabes? No es tan lejos. Pero a Santiago Celaya le sonaba lejos. Le sonaba a Singapur, a Cilicia, a Zelandia, le sonaba a Zambia, a Zimbabue, a Sherezada. Así que apretó el papel, pero no dijo nada. Y se fueron nomás los Yogumi a probar suerte con las flores. No más zapatos, había dicho el señor John. Con zapatos siempre pobre, más suerte es con flores. En Celaya, los Kim y los Bae sembraban flores y les iba bien y estaban juntos. El camioncito oxidado se fue medio a los tumbos de tan cargado, y Santiago se quedó en la vereda de la Prida mirando casi sin ver el limonero. Siempre tenía limones el limonero, ese. No parecía importarle, ni el invierno ni el verano. Cosas del barrio de Florida, decían todos. Y mientras miraba al limonero, Santiago sentía que le pesaba el cuerpo, que le pesaban las pestañas, las uñas de los dedos de las manos. Por eso se fue para la casa caminando muy despacio, haciendo fuerza por arrastrar tanto peso y haciendo fuerza por aguantar las ganas. Y mientras caminaba le parecía que no pisaba la vereda, le parecía que la vereda no estaba, y cuando llegó a su casa, al doblar la esquina, le pareció que no era su casa, le pareció que su casa no estaba. Santiago tenía ganas de llorar, pero de llorar de veras, con ojos y con garganta. No quería llorar en su pieza porque tenía ventana, tampoco quería llorar en el baño porque tenía un espejo. Él quería llorar en lo hondo y en lo oscuro. Por eso se fue al galpón, que era el lugar donde los Verón guardaban las cosas viejas y los pedazos de cosas. Para llorar mejor se sentó en el suelo. Lloró largo, lloró tendido, lloró con hipo, lloró llorando. El agua se le escurría de los ojos como de una canilla mal cerrada y mojaba todas las cosas: el viejo triciclo y los cuadernos de primer grado, la espada de mosquetero y los ositos de paño apolillados, y los trapos y las herramientas y las valijas y las patas de rana. Y cuando todo se mojó tanto que empezó a chorrear por debajo de la puerta del galpón, el agua salada se derramó por el patio. «¡Santiago está llorando!», gritó la hermanita, y corrió a hacerse un barquito de papel para aprovechar el río. «¡Santiago está llorando!», dijo la mamá, mientras el agua se escurría despacio hacia la calle, y sintió que se le apretaba el pecho. Y cuando el riacho dobló por la Prida y le mojó la vereda al señor de las baldosas bien barridas, el señor de las baldosas bien barridas frunció el ceño y dijo: «Santiago está llorando, ¡qué vergüenza! No sé cómo permiten. Debería estar prohibido llorar de esa manera». A las 5 de la tarde, los chicos de séptimo remontaron el curso del río Salado de Florida y llegaron hasta la puerta del galpón para invitarlo a Santiago al cine Gran Rex, porque daban una película de terror y otra de miedo. «Termino de llorar y voy», les gritó Santiago. 7 horas sin parar lloró Santiago, y a las 6 menos cuarto terminó de llorar y se secó los ojos. Antes de ir al cine tenía que pasar por la librería de Don Ángel y comprarse sobres grandes, papel carta y 2 viromes. El siguiente capítulo se llama «Y esta historia sigue, pero por carta». Y podría decirse que es precisamente aquí donde empieza la segunda parte de esta historia, la parte que le hizo de verdad famosa para siempre en el barrio de Florida, porque fue entonces cuando empezó el asunto ese de las cartas. Santiago nunca había escrito cartas de amor, ni siquiera cartas,
y le daba bastante miedo eso de llenar las hojas blancas con palabras. Las cartas eran bichas medio raras. Uno escribía hoy y acá, y para uno era hoy y por ejemplo llovía, pero no lo leían hoy, lo leerían mañana u otro día, y allá lejos, en un día de sol radiante. Santiago tenía miedo de que con tanto viaje las palabras se le marchitaran, que se le pusieran viejas. Por eso, la primera carta de amor de Santiago Verón fue muy breve. Te extraño mucho, decía, y se olvidó de la firma. La segunda fue más larga. Teresita, ¿cuándo vas a volver? Siempre me acuerdo de tus ojos largos. Cuando seamos grandes vamos a ir juntos a Singapur, te lo prometo, Santiago. La tercera carta ya tenía más de 100 palabras y hablaba de la tristeza de Florida, del limonero, de las mejillas bizcocho, de las campanillas azules que crecen junto al terraplén del tren y de Celaya, que era tan pero tan lejos. A Santiago le empezó a gustar eso de escribir cartas, sobre todo porque Teresita siempre le contestaba. Y las cartas viajaban y viajaban. Las de Santiago iban de Florida a Celaya, cada vez más gordas, reventonas de palabras. Las de Teresita venían de Celaya hasta Florida. Eran tibias y tímidas, y siempre tenían un pétalo de jazmín o de margarita, un estambre, una semilla, porque los John en Celaya cultivaban flores. Las cartas de Teresita llegaban siempre puntualmente los jueves y los sábados al mediodía. Los carteros de Florida, que conocen las casas, las caras y las costumbres de todos los habitantes del barrio, se sonreían al meter en el bolso las cartas con olor a flores. Sabían que Santiago los estaba esperando agazapados en la esquina de Warnes y La Prida, y que en cuanto ellos se asomaran les iba a arrebatar de un manotón la carta. Santiago quería tener esa carta, pero no la abría, la escondía. La metía contra el cuerpo y debajo de la remera. La tocaba muchas veces, porque Santiago era de esos a los que les gustaba juntar las ganas. Y después sí, en un rincón y solo la leía. Leía 1000 veces esa carta, tantas que podía repetir palabra por palabra, punto por punto, lo que Teresita de Celaya le escribía. Y el amor por carta creció mucho. Todo el mundo sabe que a los amores les hacen mucho bien las cartas. Santiago sentía que quería a Teresita más que a nada. Sentía que quería mandarle muchísimo y de todo. Y era por eso que sus cartas crecían, engordaban, se volvían cada vez más anchas y más pesadas. A veces llevaban 20 o 30 hojas llenas de palabras y dibujos. Otras veces llevaban un corazón de cartón recortado o una pulserita de hojas. Pero después empezaron a llevar muchas cosas. Santiago quería mandar a Florida hasta Celaya y quería que Celaya llegase hasta Florida. Por eso, se ponía contento cuando recibía pétalos y estambres, y un puñadito de tierra o una hormiga. Y él, por su parte, empezó a mandar cosas, objetos, pedacitos. Mandó pelusas, pajitas, botones, fotos, lápices diminutos, pañuelos, una media galleta. Cuando quiso mandar la baldosa tuvo algunos problemas. Esta carta es muy pesada, dijo el empleado del correo, y le cobró una barbaridad por enviarla. Bueno, no importa, pensó Santiago, que en esa carta se gastó todos sus ahorros, y es muy necesario, porque es la baldosa de vereda de Florida. Y esa semana en devolución, Teresita le mandó una corteza de eucalipto y medio nido de hornero. Santiago acomodaba los envíos en su mesa, de un lado las cosas y del otro lado las palabras. Le gustaba leer las palabras con los ojos y tocar las cosas con las manos, porque era como estar en Teresita y en Celaya, y en las dos al mismo tiempo. Esta tarde encontré un pájaro carpintero, decía la carta, y Santiago entre tanto tocaba despacito la corteza. Lo cierto es que cuando empezó a terminarse el verano, ya Santiago no tenía tiempo para nada que no fuese escribir y mandar cartas. Escribir palabras, buscar objetos y encerrarlos en los sobres le llevaba todas las tardes y todas las mañanas. Mirá que pronto empezás el secundario, le decía el papá, mientras lo ayudaba a empaquetar lo mejor posible una remera gastada y un pedazo de tortilla de acelga que había sobrado al mediodía. Santiago, sos muy exagerado. Y Santiago se sonreía pensando en la cara de Teresita cuando se comiese la tortilla y se durmiese con la remera gastada debajo de la almohada. Esto no puede terminar bien, aseguraba el señor de las baldosas bien barridas cuando se encontraba con Santiago en la cuadra del correo.
El correo es un servicio público. Los servicios públicos son una cosa seria. Las cartas de amor muy pesadas no son serias, son ridículas y exageradas. Las cartas de amor muy pesadas son peligrosas. Las cartas de amor muy pesadas deberían estar prohibidas. Y cuando él terminaba de razonar su razonamiento razonable, ya Santiago había despachado su carta número 25. Y fue precisamente después de la carta número 25 que a Santiago le empezaron a entrar unas ganas especiales, diferentes, porque se acercaba el mes de marzo y en el mes de marzo cumplía años Teresita John y los cumplía en Celaya, lejos. Santiago sintió de pronto ganas de hacerle un gran regalo, una carta de veras gorda y grande y pesada, que no entrase en ningún buzón, que ocupase medio camión de Encotel, que tuviese que llevarla en andas 3 carteros. Faltan 15 días, dijo Santiago, y hay que empezar a preparar el sobre.